Hola, para comenzar vamos a ver el tema de tablas. Listo. Em, Comencemos con la etiqueta caption. Esta etiqueta se utiliza para darle un título a la tabla o una descripción. Descripción o título. Listo. La etiqueta principal para crear una tabla es table. Aquí, dentro de esta etiqueta principal, van unas subetiquetas que nos ayudan a a definir las columnas y a definir las filas. Listo, entonces empezamos con el encabezado. Entonces, vamos a hacer 3 encabezados. Con la etiqueta TH se definen los encabezados. Con la etiqueta TD definimos la celda de datos o es la etiqueta donde van los datos. Listo, entonces tenemos dato 1. Listo, y vamos a hacer varios. 2, 3, 1.1, 2.1 y 3.1. Listo. Si guardamos esto y actualizamos, podemos ver que nos da una fila. ¿Cómo le damos forma para que se vea como una tabla? Que aparezca un bordecito que divida cada dato. Entonces, simplemente en la etiqueta table le añadimos un atributo llamado border, guardamos, y como pueden ver, nos añadió un border. Y si a la etiqueta border le añadimos, perdón, al atributo border le añadimos un número, con esto definimos qué tan grueso queremos que sea el borde. Entonces guardamos. Y si lo queremos mucho más grueso, simplemente añadirle un número más grande. Listo. Yo lo voy a dejar en 2. Bien. También tenemos la etiqueta TR, que es la etiqueta que define la fila de cada tabla y encierra las columnas. Entonces, mire lo que hace la etiqueta TR. Nos ayudó a organizar eso, el encabezado. Pero como pueden ver, siguen apareciendo los datos en fila. Pero ¿cómo ponemos esto debajo de esto? Es simplemente poner la etiqueta TR que nos ayuda a organizarlo todo. Guardamos y actualizamos. Ven que nos funcionó. Entonces, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Entonces, tenemos el encabezado, hay una columna y en el encabezado, coloquémosle un número a estos encabezados. Listo. Bien, actualicemos. En el encabezado 1 tenemos una columna, en el encabezado 2 otra columna, en el encabezado 3 evidentemente otra columna. Pero entonces resulta que yo quiero en el encabezado 3 poner otro dato. ¿Cómo funciona esto? Entonces, para uno no confundirse y entender mejor la tabla, ya vimos que el hecho de que tengamos en fila estas etiquetas, no significa que nos vaya a hacer un efecto igual, en nuestra página. Entonces simplemente voy a quitar. Listo, ya está organizado. Entonces así podemos ver mejor, tener una mejor visión de nuestra tabla y sabemos que el encabezado 1 tiene estos datos debajo en su columna, el encabezado 2 tiene estos datos en su columna y el encabezado 3 tiene estos datos en su columna. Pero como les dije, entonces resulta que yo quiero añadir otra fila y en esta columna y en la columna 3 añadir un dato. ¿Cómo se hace esto? Entonces voy a copiar simplemente y voy a borrar estos información y voy a dejar la etiqueta TD. ¿Por qué dejo la etiqueta TD? Porque la etiqueta TD son las que nos definen las celdas, los datos de las celdas. Entonces, si yo la borro, nos da el efecto contrario. Les vamos a ver. Nos dio en el encabezado, acá aparece
Acá hay un bordecito, se los voy a mostrar. Un bordecito que es en sí la celda que está debajo de este columna y debajo de esta columna hay otra celda que está vacía, que la dejamos vacía. Pero entonces si yo borro esta celda, mire lo que pasa, se corre. Porque no hay un espacio, no está ocupando un espacio, entonces por defecto se corre hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente colocamos la celda vacía y ya nos vuelve al sitio que queríamos. Y si queremos correr poner en la columna 2 esto, mire, es simplemente hacerlo así, o si yo quiero que acá no me aparezca nada, es simplemente dejar las etiquetas sin ningún dato. Entonces, así funciona. Bien. Y también funciona con el encabezado, ¿cierto? Entonces, si queremos poner también, digamos que yo quiero que este encabezado ocupe dos celdas, o sea, que diga encabezado 1 en las dos celdas. ¿Cómo se hace eso? Bien, eso se hace de esta forma. Bien, entonces si queremos que esto suceda, es simplemente aquí colocar constant, perdón, sí, y decirle que va a ocupar dos celdas. Entonces actualizamos y como pueden ver, entonces el encabezado 1 tiene dos columnas y si queremos que, por ejemplo, el encabezado 1 ponerlo en este lado, digamos que sea como un título de filas, entonces lo que vamos a hacer es simplemente cambiar este atributo y nos va a ocupar esto, como pueden ver. Nos ocupa dos filas. Estamos diciendo que, por ejemplo, si tuviéramos, si acá dijese género, entonces uno podría colocar acá femeninos, masculinos, no sé, así más o menos. Así pueden jugar con las tablas. Y si yo quisiese ocupar los cuatro, entonces simplemente es colocar la cantidad de celdas que quiero que a lo que pertenezca. Entonces, en este caso se vería así. Ya, y así pueden jugar con todas las celdas. Yo, por ejemplo, yo lo quiero, no sé, colocar acá. Es simplemente moverlo y ya, así se van acomodando según como nosotros queramos. Y bueno, entonces para el siguiente, bueno, si nosotros queremos que, voy a copiar esto, si nosotros queremos que en esta fila aparezca un encabezado, es simplemente colocar la etiqueta TH que nos define el encabezado, ¿cierto? De la tabla. Y como pueden ver, cambia. Listo. Lo siguiente es, vamos a, por ejemplo, si queremos dentro de una celda poner una imagen. Yo, para eso, se utiliza la etiqueta IMG, y vamos a la carpeta imágenes, slash, y icono. Vamos a poner esta imagen, icono, punto, listo. Esto se pone dentro de la etiqueta TD, porque es la que encierra los datos, la de la celda, esta celda. Queremos que la imagen aparezca en esta celda. Entonces guardamos y actualizamos. ¿Ven? Nos ha aparecido en esta celda, pero resulta que está muy grande la imagen y yo la quiero un poquito más pequeña. Entonces, cuando uno quiere jugar con esto, es simplemente ponemos, podemos afectar tanto el ancho como el largo. Entonces la podemos volver más pequeña o más grande. Yo voy a aplicar un height. Listo, con un 5% y así va. Listo. Se ha vuelto más pequeña. Ahora digamos que yo quiero no que esté en una celda, sino que en el fondo. Quiero que esta imagen ocupe el fondo de la tabla. Bueno, para el fondo de la tabla es simplemente aplicar un background, y bien, entonces al background le vamos a asignar un valor y digamos que voy a poner de la carpeta imágenes el icono.png, que es esta imagen que tengo acá. Guardamos, listo. Actualizamos y ven lo que sucede. Nos ha ocupado todo el fondo de nuestra tabla.
pero no quiero que esto suceda en el fondo, sino que quiero que esto suceda en una fila, por ejemplo. Simplemente esto mismo lo ponemos, no sé, en el encabezado. Puede ser, perdón, esta etiqueta, la etiqueta TR. ¿Por qué la etiqueta TR? Porque la etiqueta TR es la que encierra las etiquetas del encabezado, o sea que todo lo que uno haga dentro en la etiqueta TR, todos los atributos que uno le aplique a la etiqueta TR van a afectar todo lo que esté dentro de ella. Bien, entonces copiar, pegar y actualizamos y como pueden ver nos ha afectado toda la fila. Bien, pero digamos que queremos ponerle un color. ¿A qué queremos ponerle color? Bueno, podríamos empezar con al border. Entonces, por ejemplo, utilizamos el atributo border color y le asignamos un valor. En este caso, quiero que sea, no sé, azul. Azul, listo, actualizamos y le hemos asignado a la tabla, al border de la tabla, un color. Y digamos que no quiero al borde de la tabla, sino una celda. Para una celda vamos a utilizar este atributo. Por ejemplo, no sé, a esta celda le queremos poner color. Entonces vamos a utilizar este atributo y le vamos a asignar un valor. Digo que lo quiero poner, no sé, de color rosadito. Esta celda. Actualizamos y la celda se nos ha puesto de color rosadito. Pero no es una celda lo que quiero hacer. Entonces resulta que yo quiero hacer es una fila entera. Bueno, la fila entera es simplemente a la etiqueta TR, como los había dicho anteriormente, como la etiqueta TR es la que encierra estas celdas, esta fila, y todo lo que vamos, todos los atributos que le apliquemos a esta etiqueta afecta su contenido. Entonces, listo, actualizamos y esto es lo que produce. Bien, pero digamos, digamos que nosotros queremos poner nuestra tabla, cambiarla de posición. ¿Cómo cambiamos nuestra tabla de posición? ¿A qué me refiero con posición? No, que no nos gusta en este lado, sino que yo quiero ponerla en el centro. ¿Cómo hacemos esto? De esta forma. Entonces, vamos a utilizar el atributo, perdón, atributo y etiqueta son cosas muy diferentes. Vamos a utilizar la etiqueta center. Y como les dije, todo lo que esté dentro de una etiqueta afecta, todos los atributos o todo lo que esté dentro de una etiqueta se afecta de igual forma según lo que uno quiera hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos la etiqueta center, entonces como dentro de esta etiqueta tenemos la etiqueta table que contiene todo esto, significa que todo esto se va a centralizar porque esa es la función de la etiqueta center. Guardamos y se ha centrado. Pero no me gusta aquí, me gusta es en este lado. Bien, así se acomoda nuestra tabla a la derecha, que es este lado. Bien, le daremos un valor, right, sí, esto es derecha, o sea, para que se mueva a la derecha. Y en caso de que queramos que se mueva a la derecha, simplemente es left, left, listo. Entonces, right, a este atributo le damos el valor del right, que se mueva a la derecha, y se movió a la derecha. Bien, pero para que esto sea posible hay que eliminar la etiqueta center que había colocado anteriormente, porque si la dejamos, guardamos, simplemente hace sino anular su valor. Entonces sería una etiqueta innecesaria en caso de que queramos que nuestra tabla esté a la derecha, ya que por defecto cuando estamos haciendo la tabla queda a la izquierda. Entonces simplemente podríamos colocarla a la derecha o al centro. Bueno, ¿qué más les podría enseñar? A ver, ¿qué pienso de... les podría enseñar lo que les expliqué por encimita, que es cambiarle el tamaño a una imagen, que lo hicimos acá. Ahora vamos a cambiarle el tamaño a una celda. Lo voy a intentar con esta celda. Listo.
Entonces lo que vamos a hacer es ponerle el width, que le cambia el largo, perdón, el ancho, y le vamos a poner un, no sé, 50% de ancho y 50% le vamos a poner estos son atributos, no se les olvide, 50% al largo. Entonces guardamos, actualizamos, perdón, me he borrado esto de acá, listo. Y intentémoslo con un valor más grande, listo. Bueno, como pueden ver, nos aplicó el ancho. Por ejemplo, si queremos que en una celda aparezca, por ejemplo, el texto, actualicemos. Queremos que el texto nos aparezca centrado, o más arriba, o más abajo, o a la izquierda o a la derecha. Ya les había enseñado que, por ejemplo, a la derecha, al lado, eh, simplemente ponerle este datico y se mueve el texto a la derecha, con este atributo, con este valor. Pero si queremos, por ejemplo, que esté centrado el texto, lo que vamos a hacer es agregar align, o sea, poner el atributo align y le ponemos la palabra center. Listo. Y por ejemplo, esto lo pueden hacer como para cualquier celda. Yo les muestro con ejemplo. Funciona para cualquier celda. Listo. Pueden ver, se volvió para el centro. O si quieren que todo obviamente esté, toda la columna centrada, digo toda la fila centrada, es simplemente agregar a la etiqueta tr esto. Y aparece la fila centrada. Bueno, la estructura básica para una tabla sería TGA y TAM. Este es para el encabezado. The body, que es el cuerpo de la tabla. En este caso, digamos que este sería el cuerpo de la tabla. Y the foot, que es como el footer o el pie de la tabla. Guardamos. ¿Y cómo se mostraría? Pues no es que cambie, se muestra igual. Como pueden ver, se muestra igual. Entonces, pero sí nos ayuda como por ejemplo para, digamos, un efecto de color. Y quiero, para no colocar en cada, este eje color, este atributo, no colocarlo en cada tr de cada fila. Entonces, como para hacerlo como más reducido, se pondría en esa etiqueta el atributo y cubriría el body. Funcionaría, por ejemplo, para una tabla que tenga por ahí, no sé, 50 datos. Imagínense en una tabla con 50 filas. Y ustedes colocar este atributo en cada etiqueta tr para que haga el efecto en cada fila. Sería menos trabajo. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, me dicen en los comentarios. Gracias.